Hola, buenas tardes, pues yo soy Pamela Aguilera, estudié la carrera de Ciencias Ambientales por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente soy miembro del programa de investigación de cambio climático de la UNAM, donde estoy trabajando mi tema de investigación, el cual se titula Evaluación de la vulnerabilidad hídrica de manantiales en el Estado de México, caso de Estudio Manalco de Becerra. La siguiente, por favor. Aquí hay modernidad. No seas floja. Tú tienes el control, el poder. Tú tienes el poder. Bueno, pues en la actualidad el agua está valorada como un bien ambiental en crisis y su disponibilidad va a depender pues del manejo y conservación de las zonas de recarga a nivel de cuencas hidrológicas o hidrográficas. La clave de la disponibilidad, pues sí, les repito, va a depender de la conservación de las zonas de recarga a nivel de cuencas hidrológicas, de donde proliferan los manantiales. Los manantiales son de gran importancia para las comunidades rurales en el Estado de México y pues también para la Ciudad de México. Recordemos que gran parte del agua que proviene que abastece a la Ciudad de México proviene del Estado a través del sistema Cutzamala. Pues sabemos que las comunidades en el Estado de México pues son dispersas. Esto no nos permite tener un conteo claro en cuanto al consumo per cápita de agua proveniente de los manantiales para consumo humano. Y pues uno de los mayores desafíos para el país era garantizar la disponibilidad del recurso y crear sociedades resilientes a través del buen manejo de sus recursos, en este caso el agua. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de mi investigación? Pues es evaluar la vulnerabilidad hídrica de los manantiales de los cuales dependen las comunidades rurales del estado del municipio de Manalco de Becerra, Estado de México. Y un estudio de Gómez y Patiño en 2010 titulado El Atlas de Vulnerabilidad hídrica ante el cambio climático para México nos habla de que a manera de resultados que una región socialmente vulnerable no lo será en términos hidrológicos y viceversa. Y pues esta afirmación nos hace arrojar dos hipótesis que son las siguientes: a menor vulnerabilidad hídrica en las comunidades rurales, luego entonces aprovechamiento racionado y mayor disponibilidad de agua. Esto tiene que ver con la seguridad hídrica. Después, a mayor vulnerabilidad hídrica en las comunidades rurales, luego entonces aprovechamiento excesivo y menor disponibilidad de agua. Y bueno, ¿cuáles son los conceptos claves que tenemos que saber para entender esta investigación? Pues primero, ¿qué es vulnerabilidad, no? Este concepto, ¿dónde está? Pues fue propuesto por el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú. Pues me gusta mucho porque va desde el enfoque de desastres, pero engloba por los diferentes tipos de vulnerabilidades, ¿no? Puede ser la institucional, la ambiental, la física, la cultural, etcétera. Pero no es otra cosa más que la amenaza o la exposición, más bien, la exposición ante una amenaza. Después tenemos los manantiales. ¿Qué es un manantial? Ordóñez 2011 dice que cuando el nivel freático intersecta la superficie terrestre se produce un flujo natural de salida de agua subterránea. Y pues sí, no es otra cosa más que el afloramiento del agua subterránea a la superficie. ¿Y por qué es importante estudiar a los manantiales? Pues bueno, el agua de los manantiales abastece a núcleos de población enteros, también pues surgen de donde sacamos agua embotellada, por ejemplo, para nuestras cubas, ¿no? Y todo ese, bueno, el agua de ahí, ¿no? También son el hogar para pues muchos microecosistemas y la proliferación de mucha biodiversidad. Inclusive, pues un dato curioso es que en 1876, me parece, si no me equivoco, fue el decreto de la primera área natural protegida, que es el Desierto de los Leones, que es perteneciente a la Ciudad de México, y esta fue protegida con el fin de
proteger los manantiales que abastecían de agua potable a la Ciudad de México. Y bueno, posteriormente tenemos qué es vulnerabilidad hídrica. Ávila 2005 dice que es el proceso que conlleva situaciones críticas e irreversibles en torno a la calidad y cantidad de agua que pone en riesgo el desarrollo humano y el funcionamiento de los ecosistemas. Y no es otra cosa más que pues la exposición del agua ante una amenaza. Y la vulnerabilidad hídrica depende de la seguridad hídrica. Esta está definida como la provisión confiable de agua cuantitativa y cualitativamente, o sea, en calidad y cantidad, aceptable para la salud, la producción de bienes y servicios y los medios de subsistencia, junto con el nivel aceptable de riesgos relacionados con el agua. Y bueno, en 2005 la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto Estatal de Cambio Climático del Estado de México hicieron pues una caracterización y una localización de todos los manantiales en el Estado de México. Esto por parte de un programa que tenían anualmente y donde se inyectó varios millones de pesos, y donde en un principio para el 2005 se habían contabilizado aproximadamente 10,000 manantiales en todo el estado. En un corte en junio del 2017, donde fue una segunda salida a campo, se encontraron con 12,371 manantiales en todo el Estado de México. Y para Manalco de Becerra se contabilizaron en la segunda salida a campo 539, con una cobertura total del municipio de 96%. Entonces, pues, aproximadamente a la primera visita se contabilizaron 445, si no mal recuerdo la cantidad. Y bueno, ¿cuáles son las características generales de Manalco de Becerra? Pues bueno, este municipio se sitúa en la parte central, en la proporción occidental del Estado de México. Al norte limita con Villa Victoria, al sur con Valle de Bravo, al este con Almoloya de Juárez y al oeste con Donato Guerra. Tiene una extensión territorial de 22,027 kilómetros cuadrados y más del 50% del municipio es forestal. De hecho, propiamente dicho, Amanalco es una reserva ecológica porque tiene gran cobertura forestal. Y esto pues es importante, ya que pues estas masas forestales son las que ayudan a la infiltración de agua para la recarga de los mantos y así proliferan los manantiales. Su clima es templado subhúmedo, esto también es importante, ya que las precipitaciones pues son abundantes y eso también ayuda. Tiene una población de 22,868 habitantes, según el INEGI, en el Conteo de Población y Vivienda, y un crecimiento poblacional de 2,23%. Esto pues es relativamente bajo, pero pues esto puede cambiar, ¿no? Sabemos que las dinámicas poblacionales pues están en constante cambio. Y pues ahí tenemos la ubicación de Amanalco. Y bueno, gracias a la base de datos que nos proporcionó el IEC, que me proporcionó el IEC, tenemos la siguiente información. Para una delimitación territorial pues más práctica, ¿no? Porque no voy a abarcar 530 y tantos manantiales, evidentemente, entonces solamente se hizo la selección de 3 manantiales. Las variables que yo utilicé para determinar cuáles son los manantiales que voy a trabajar de los 537, pues fue la tenencia, el uso consultivo del agua y bueno, la cercanía, ya que Amanalco de Becerra pues solamente tiene una carretera federal que atraviesa de este a oeste el municipio, entonces la movilidad dentro de él pues no es muy fluida, digamos. Bueno, ¿cuáles son las localidades que dependen de los manantiales? Tenemos el nombre del manantial, que es El Chorrito, Sundados 2 y Ojo de Agua. Las localidades que dependen del Chorrito pues es la cabecera, que es Amanalco de Becerra, de Sundados es San Lucas Amanalco y de Ojo de Agua es San Juan Amanalco. El uso para para el Chorrito es de doméstico y agrícola.
para sondados también doméstico y agrícola, y para el ojo de agua doméstico, pecuario y agrícola. Tiene un gasto de litros por segundo de 0.33, 0.68 y 0.43. Aquí esto me pareció interesante, ya que del uso aquí se utiliza para más actividades, sin embargo pues queda digamos en segundo lugar en cuanto al gasto de litros por segundo. Pues tenemos las coordenadas, la altitud, la presión y la tenencia. Le repito que una de las variables que consideré para determinar los manantiales pues fue la tenencia. Se me hace interesante ver cuál es el manejo que se le da en propiedad privada, en ejido y en el comunal. Puede variar muchísimo, y bueno, la región hidrológica es perteneciente al Balsas. Sí, se me olvida. Y bueno, algunos parámetros en campo que nos arroja también el estudio: tenemos pH, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, coliformes de QO, sólidos suspendidos totales, no me acuerdo, pero es como de azul, no sé qué, arsénico, plomo y cromo. Pues todas estas están dentro de la NOM 127 de la Secretaría de Salud Ambiental para uso y consumo humano. Están en los límites permisibles. Bueno, cabe destacar que algunos de estos parámetros pues no están incluidos en la norma, sin embargo pues no son significativos. Y pues también una de las irregularidades que tiene esta norma es que para hablar de una calidad de agua pues bien definida, al menos son 18 parámetros, los cuales pues no las contiene la norma. ¿Y cuál es la metodología que voy a utilizar para la investigación? Pues se le conoce el método PER, presión, estado, respuesta. Este fue propuesto por la OCDE en 1994, que nos dice que bueno, la presión que está ejerciendo el ser humano sobre estas fuentes de agua, el estado en el que se encuentran y pues la respuesta de las mismas sociedades para pues sí, ante una escasez, pues qué es lo que están haciendo con esto, ¿no? Y esto se basa a partir de indicadores, y los indicadores que se van a utilizar son propuestos por el SNIA, el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales de la Semarnat. Todavía falta hacer el trabajo de campo, entonces estos indicadores pueden variar dependiendo de la experiencia obtenida. Se está trabajando todavía en la encuesta, aproximadamente ahorita se llevan 25 preguntas, aunque creo que pues, son muchísimas. Entonces, pues sí, todavía falta afinar mucho esa parte. Y bueno, yo concluyo con una frase de Charles Dickens, de un libro que se llama La historia de dos ciudades, y dice que estamos en el mejor de los tiempos y en el peor de los tiempos. ¿Por qué estamos en el mejor de los tiempos? Bueno, pues, por ejemplo, antes habían enfermedades que parecían imposibles de curar, ¿no? Y gracias a la tecnología, a los avances en la medicina y a muchas cosas, pues hoy pues esas enfermedades pueden ser curables, entre muchos otros avances tecnológicos que nos mantienen ahorita la humanidad en una zona de confort y nos pueden ayudar a tener mejor calidad de vida. Por ejemplo, en este caso del sismo, que pues mucha gente pudo ser rescatada gracias a la tecnología. Pero por otro lado estamos en el peor de los tiempos. ¿Y por qué estamos en el peor de los tiempos? Pues la vulnerabilidad de estos manantiales tiene que ver en esta investigación a causa del hombre, ¿no? Pero ya tenemos otro problema encima, que es el cambio climático. Entonces, a pesar de eso, tenemos como país y como muchas partes del mundo la corrupción, la inseguridad, y pues sí, otros problemas ambientales que pues este tipo de estudios son importantes para saber qué es lo que le estamos haciendo al agua, en dónde se encuentran esas zonas vulnerables para ponerles más atención y qué podemos hacer al respecto. ¿Ok? Bueno, gracias.
Gracias, eso sería todo.